Hoy quiero continuar hablando un poquito respecto a lo que veíamos la semana pasada del peligro del mundo virtual y nuestra conciencia. Espero que algunos hayan meditado un poquito el tema, si pudieron volverlo a escuchar, ¿verdad? Creo que todavía está en Facebook, si no, algún momento lo pondrán en el canal de YouTube y pueden escucharlo, es interesante. Yo lo estaba oyendo ayer por la mañana, escuchándome predicar, porque tengo que refrescar un poquito mi mente de lo que estuvimos hablando. Y déjeme decirle que de verdad hay un peligro que acecha a todas las personas que de alguna manera se ven atraídas o tienen por alguna razón que estar trabajando en lo que es el mundo virtual, todo lo que tiene que ver con la computadora y todo eso. Claro, es importante dentro de la sociedad, hay algunas cosas que definitivamente son buenas, ¿verdad? Porque no nos podemos ir al extremo y caer en la religiosidad, que les dije a ustedes que es peligrosa la religiosidad también, ¿verdad? Porque es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Pero hay una área en ese espacio del mundo virtual que el enemigo con astucia lo ha estado utilizando para trabajar dentro del ser humano y que el ser humano no se dé cuenta. En Isaías capítulo 5 leía yo ayer por referencia de que hay una advertencia para todo aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Isaías capítulo 5 va a ser la base de lo que vamos a continuar el día de hoy. Versículo 20. Vamos al versículo 20. Si empieza en el 18, usted va a ver que hay una advertencia y dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carretas, los cuales dicen: vengan ya, apresuren su obra y veamos, acérquense y vengan el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Okay? Pero el 20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Okay? Esta es una advertencia que el profeta Isaías le trae al pueblo de Israel. ¿Okay? Y lo vamos a tomar como referencia nosotros el día de hoy, porque las advertencias de Dios, créame que no caducan, siempre están ahí, para que nosotros aprendamos a comportarnos, a tomar las decisiones correctas para poder agradar a Dios en lo que respecta a su voluntad y su palabra. Amén. ¿Estamos conscientes de eso? Okay. La semana pasada hablábamos un poquito del tema respecto al peligro y les decía que una persona que no tenga conciencia de sí misma, de sus acciones, probablemente tiene un problema mental o un problema espiritual, ¿verdad? Pero también les decía a ustedes que hay personas que están siendo invadidas y tal vez no se dan cuenta, ¿verdad? Que el mundo moderno está consumiendo su vida hasta el punto o hasta el grado que esta persona ha perdido sentido de sí mismo. ¿Okay? Y les decía a ustedes, ¿verdad? Y perdón por volver a repetírselo a los muchachos, que hay muchachos que se meten en profundidad en lo que tiene que ver en los juegos virtuales, ¿okay? Los juegos que hay ahí, que se les olvida el tiempo y algunos de ellos ni duermen, hermano. ¿Okay? Porque tienen sus equipos que juegan y se la pasan jugando toda la noche, y cuando usted los va a despertar ellos están desvelados porque pasaron mucho tiempo jugando, ¿verdad? Y les decía a ustedes que hay juegos ahí tan peligrosos y tan
macabros, ¿verdad?, que cauterizan la mente, la conciencia de las personas, y en este caso de los jóvenes, ¿okay?, que ya ellos pierden el sentido de todo lo que está sucediendo en sus vidas y piensan que es bueno lo que en realidad es malo, ¿verdad? Y hay una advertencia en la palabra, que esa palabra, créame, no va a caducar simplemente porque estamos en una era moderna nosotros. Esa palabra está escrita y esa palabra es para nosotros también. ¿Okay? Esa advertencia es para nosotros. ¿Por qué les traje este pasaje? Porque en estos juegos hay momentos en que tú ves un derramamiento de sangre, un ataque entre las personas virtualmente que hay ahí, ¿okay?, que tu mente empieza a pensar que tú eres un campeón, porque pasaste al otro nivel, porque le pudiste ganar a tu adversario, porque pudiste hacer muchas cosas que ahí se demandan hacer, ¿verdad? Y tu mente se va cauterizando, tu memoria, y empiezas a decirle a lo malo, bueno, ¿okay?, y a lo bueno, malo. Porque el consejo a veces de los padres: mi hijo, por favor, toma tu tiempo, descansa, mañana tienes que ir a la escuela, mañana tienes que trabajar, mañana tienes cosas buenas que hacer. A eso para él es malo. Pastor, ¿usted se la trajo con los jóvenes hoy? No. ¿Okay? No, pero simplemente les estoy dejando saber lo que pasa ahí, lo que sucede ahí. ¿Okay? Y entonces empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Okay? Y el enemigo nos aplaude, nos hace porra. ¿Por qué? Porque él sabe que si nuestra conciencia él logra cauterizarla, empezará entonces él a dominar nuestras vidas, a trabajar en nosotros. Les decía la semana pasada que hay personas que nosotros hemos visto, ¿verdad?, los acontecimientos allá afuera, derramamiento de sangre, y no les duele la conciencia, no sienten remordimiento. ¿Por qué? Porque eso ya lo practicaron en sus juegos virtuales y ya su conciencia quedó cauterizada. Las noticias no van a decir eso, los medios no van a anunciar eso. ¿Por qué? Porque perjudicarían el mercado. ¿Okay? Y aquí todo tiene que ver con dinero muchas veces, hermano. A la gente no le importa tu alma, especialmente a esta clase de productores de estas cosas. A ellos no les interesa tu alma. A ellos no les interesa si tu conciencia se cauterizó y tú estás condenado al infierno. A ellos lo que les interesa es el dinero. ¿Okay? ¿Me están entendiendo? Okay. Entonces, como hay una advertencia, nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere que descubramos una gran verdad, que nuestra conciencia, ¿okay?, es lo que nos hace a nosotros los seres humanos tener los pies sobre la tierra. El mundo virtual es tener tus pies sobre las nubes. Entras a tu nube virtual y ahí te mantienes. ¿Me doy a entender? Pero tu conciencia te hace entender que tú debes de vivir con los pies sobre la tierra y saber que lo malo es malo, porque el Señor lo mostró y lo enseñó, y lo bueno es bueno. ¿Okay? Esa fue una de las cosas que el enemigo vio cuando tentó a Adán y a Eva. ¿Okay? Trató de cambiarles su forma de pensar, su forma de entender lo que Dios les había dicho. ¿Okay? El Señor ya les había dado una palabra, porque Dios quería que ellos tuvieran sus pies sobre la tierra. No, el enemigo les dijo: no, es que ustedes van a ser como Dios. Y yo, a mi entender, creo que Adán y Eva podían ver el movimiento de aquello de ese ser supremo que nosotros llamamos Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice que ellos oyeron que Dios se pasaba en el huerto, y como ya habían fallado, ya habían desobedecido, entonces se escondieron, en especial Adán. Nos va a caer un poquito a los hombres, pero a veces nos pasa eso. Cuando fallamos, nos escondemos.
Escondemos nuestra falta, escondemos nuestro error con flores, con cosas que le llevamos a la esposa o a la novia, porque fallamos. Ay, 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 van a decir por ahí. Okay. Pero recuérdese, nuestra conciencia entonces, Dios quiere que descubramos que es aquello que nos hace tener nuestros pies sobre la tierra, evitando nosotros vivir en un mundo de fantasías. Claro que en el ámbito virtual hay muchas cosas que son provechosas para los negocios y para cosas así, pero, ¿verdad? Eso no quita que también hay un mundo de fantasías. Creo que hay una serie por ahí que le llaman Avatar. Eso es fantasía. ¿Okay? Algunas cosas podrían ser reales, que alguien probablemente las vio, en lo que respecta al mundo espiritual. Pero nuestra conciencia nos ayuda a que nosotros entendamos, todavía estamos vivos, respiramos, entonces tenemos que vivir con los pies sobre la tierra. Somos seres humanos, propensos a fallar, propensos a pecar, probablemente sí. Y eso es lo que debemos de entender, probablemente sí. ¿Okay? Pero Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos lo creen que Él está dispuesto a ayudarnos? Amén. Y todo esto sucede porque Dios quiere que nuestras acciones y nuestras actitudes, ¿verdad?, nosotros comprendamos que juegan un papel fundamental, y sobre todo en nuestra conciencia. La semana pasada les dije, nuestra conciencia es como un juez, nos acusa o nos dice que está bien lo que estamos haciendo. También les dije, nuestra conciencia es como el eco de la voz de Dios, que quedó grabada en nuestras almas, quedó grabada ahí desde la creación. ¿Okay? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros seamos personas saludables, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Okay? Muchos problemas mentales muchas veces suceden porque la conciencia no está tranquila. Estos días, creo que de esta semana, veía un reportaje de alguien que participó en algo que le costó la vida a otra persona. Pero la participación de ellos fue tan dura, tan cruel, tan sutil. ¿Okay? Y lo que le hicieron a la otra persona fue tan terrible que estas personas que participaron en eso, pasado ya años, porque ya son muchos años que ha pasado de eso, todavía él tiembla, llora, titubea al contar todo aquello que él vio, vivió e hizo. Y hablábamos con mi esposa y yo le decía, ¿sabes por qué yo creo que le sucede todo eso a esta persona? Que no se le hace fácil decir lo que tuvo que hacer, porque su conciencia no lo ha dejado tranquilo. Se recuerda que la semana pasada, creo que fue la antepasada, vimos el pasaje de Hebreos donde dice que la sangre de Cristo, ¿verdad?, no solamente limpia nuestros pecados, sino que limpiará nuestras conciencias, ¿okay?, de toda obra muerta. Si nosotros en algún instante, por las circunstancias de la vida, nos vemos en la necesidad de acercarnos a Dios para que nos ayude, ¿okay?, a transformar, a cambiar, a limpiar nuestras conciencias, no dudemos en hacerlo. No pensemos en llegar a viejos para poder hacerlo. Cualquier etapa de tu vida es buena para que tú tomes esa decisión. ¿Quieres tener una vida saludable? Permítele a Dios que te ayude a tener una conciencia en paz. Amén. Ok, démosle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de mantener un buen equilibrio
en nuestra salud mental, nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros somos responsables de eso. Esa fue otra de las cosas que está ahí en la Escritura, pero que a simple vista uno no lo ve cuando lee el consejo que el Señor le da a Adán. ¿Se recuerdan que les dije? Le mostró todo lo que había y le dijo: de todo esto podéis comer, ¿okay? Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Okay? Entonces ese consejo es para mantenerte en un equilibrio mental, emocional y espiritual saludable. Yo he pasado muchos momentos meditando en todo lo que nos ha pasado, como a veces ministerio y familia, y yo digo: Señor, ¿por qué llegan los momentos difíciles? ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Por qué llegan las dolencias? ¿Okay? Y créame que todo tiene una causa, todo tiene una razón. Y a veces hemos estado, yo sé que ustedes han estado pidiéndole a Dios por un milagro, pidiéndole a Dios sanidad, pidiéndole a Dios que opere en medio de todo lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas. ¿Okay? Y Dios creo que responde de maneras sorprendentes a veces. ¿Okay? ¿De qué sirve que Dios sane? ¿Okay? Alguna área o alguna parte de tu cuerpo en específico, tú identifícala. Si no le permites o tú no te das la oportunidad de que tu conciencia quede transformada por la sangre poderosa de Jesús. ¿Okay? Porque entre las obras muertas pueden haber proyectos, fracasos, pueden haber sueños, ilusiones que tuviste que no se te pudieron realizar. O que ya las llevabas encaminadas y de pronto falló. ¿Okay? Ustedes no crean que el pastor se la lleva bien, muchacho, imagínense el carro de año viejo. ¿Okay? No, también yo batallo con mi conciencia y pastor, ¿por qué? Bueno, porque a veces vamos trabajando como lo que estábamos viendo hace unos días atrás como ministerio. Y entonces tú llegas como que en un tope y dices: ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué? Y ahora, después de tantos años, ¿qué? Volvemos a empezar a ir para atrás en vez de ir para adelante, Señor. Y como que el enemigo quiere aprovechar eso y tu conciencia como: es que como no llegas allá en 3 semanas, pues si ya no veo ni bien para venir manejando para acá. Y no es excusa, pero esa es la realidad. Digo yo: ¿y ahora? 16 años, porque son 16, vamos para 17 de estar viniendo hasta aquí. Otro ejemplo, hablamos con mi esposa hace unos días y ella me ayudó ahorita hace poquito, que son 20 y tantos años en una empresa, madrugando, dándole mi vida, arriesgando mi vida en las carreteras para que de un día para otro, ya, se acabó todo esto, agarra tu telenques que tienes por ahí, te vas a buscar otro trabajo. Y tú te sientes como: wow. Y tu conciencia dice: ¿será que yo hice algo malo? ¿Será que fallamos en algo? ¿Okay? Llegó un momento en que el enemigo puso una acusación y yo dije: no puede ser, porque fue un gran equipo que se quedó sin trabajo, no solo yo. Cerraron una empresa y todo para afuera. Después de yo tenía 20 años ahí. Entonces sí pasan cosas, hermano. Los pastores también pasamos cosas. Por eso les dije: yo soy como ustedes, un ser humano. Y los entiendo y espero que ustedes me entiendan. ¿Okay? Pero sí, le preguntaba al Señor respecto a todo lo que está sucediendo y el Señor hablaba a mi corazón. Si quieres que haya sanidad en tu cuerpo, permite que haya sanidad en tu conciencia. ¿Okay? Para que con una conciencia limpia puedas servir a un Dios vivo. Eso dice la palabra, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, Señor, escudriñame. ¿Qué fue lo que dijo David?
escudriñame, Señor. Escudriñame. Y ay, Dios mío, ese es un riesgo ponerse uno a orar así. Nosotros somos fáciles. Escudriña al hermano que ya no viene, Señor. ¿Por qué no viene? No, escudriñame a mí. Sea que haya camino de iniquidad o de pecado en mi vida. ¿Quién se atreve a orar así? Nada de todos. No quiero levantar la mano, ¿verdad? Pero recuerdes, entonces como seres humanos tenemos la responsabilidad de mantener un buen equilibrio entre nuestra salud espiritual, física y mental. Ya que todo esto es importante, es necesario para tener una calidad de vida. Este tema yo lo voy a llevar para que aprendamos dentro de unos días más adelante cómo vivir la vida eterna en esta tierra. ¿Cómo poder nosotros disfrutar esa vida eterna todavía estando en este cuerpo que un día tendrá que llegar al polvo de donde fue formado? Pastor, ¿y eso se puede? Sí, bíblicamente sí se puede y lo vamos a estudiar. Pero primero Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de limpiar nuestras conciencias para que entonces tengamos esa oportunidad de tener una calidad de vida. ¿Okay? Si la conciencia está cauterizada, escuche esto, literalmente quemada, se fundió tu conciencia, entonces tu conciencia se ha vuelto insensible. Y todo lo que muchas veces vemos en ese ámbito virtual de lo que tiene que ver con juegos y cosas así que peligran nuestra conciencia, lo que el enemigo trata es de quemarla, de cauterizarla, ¿okay? Para que no funcione correctamente. Esa conciencia no funciona correctamente. ¿Okay? Sucede como cuando alguien se golpea o como cuando alguien marca a un animal, ¿verdad? Los ganaderos entenderán eso, marcan, le ponen la marca de su nombre, apellido, qué sé yo, rancho al animal, y ese animal, ¿verdad? Esa parte de ese animal se vuelve dura. ¿Okay? Ya él no tiene sensibilidad en esa parte. ¿Okay? Así, eso es lo que el enemigo trata, de que nuestra conciencia no tenga sensibilidad. Por eso usted ve que hay gente que, perdón lo que les voy a decir, ¿okay? Pero tengo que expresárselo con palabras. Hay personas que tienen las agallas de matar a otro, cortarle la cabeza, acribillarlo a balazos, abusar a una mujer, violarla, ¿okay? Y sus conciencias ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque sus conciencias están cauterizadas. ¿Okay? Y ese es el mundo moderno en el que nosotros vivimos hoy. Pastor, ¿y cómo llegó a suceder todo eso? Por todo lo que estamos viendo. ¿Okay? Los juegos no empezaron hoy. Ese mundo virtual ya tiene años de que está trabajando. ¿Okay? ¿Se recuerda que las maquinitas antes eran unas grandes maquinotas así grandes que las ponían en los almacenes? ¿Okay? Yo creo que tenía como 17, 18 años cuando iba con mis amigos a jugar unos avioncitos. Hasta la mueca hace uno que va volando el avión. ¿Recuerda? O Pac-Man. Puro Pac-Man parece uno. Pastor, ¿qué? Yo sé que ustedes conocen eso. ¿Cuántos conocieron a Pac-Man? ¿Vieron? Y hace rato, ¿verdad? Pastor, ya nos está descubriendo. Y así fue avanzando y avanzando y avanzando hasta donde estamos hoy. Si les pregunto a ustedes cuántos han jugado el juego de la guerra que hay, no levante la mano porque se va a sentir con la conciencia que, ay Señor, corro a los pies de Cristo. ¿Ya? Pero eso es lo que está pasando allá afuera. Y nosotros no podemos cerrar los ojos a eso, hermanos, porque tenemos hijos, tenemos adolescentes, tenemos niños, tenemos jóvenes que
que están viviendo en un mundo moderno. Lo que tenemos que saber es cómo llegar a ellos para darles una advertencia sabia. Porque si tú llegas y le arrebatas los juegos y se los quemas, mi hermano, vas a volver un rebelde en casa que nadie te lo va a aguantar. Sé sabio, sé prudente, busca a Dios, pídele cómo llegar a Él para que Él entienda. Yo lo que estoy tratando como pastor es de darles un consejo a través de la palabra, porque la Biblia habla a este mundo moderno. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y hay de a lo que lo malo le dicen bueno. ¿Okay? Y cuando usted encuentre un hay en la Biblia es porque es una advertencia de parte de Dios. ¿Okay? Y ese hay significa que las cosas que vienen después no te van a gustar. Porque si Dios primero te da un consejo pero no lo atiendes, después te va a dar una disciplina que a veces no la entiendes. Es muy diferente no atender el consejo y no entender la disciplina. Cuando la disciplina de Dios llega, duele. Duele más que un golpe de los padres. Duele más que un regaño de tu papá y de tu mamá. Créemelo, la disciplina de Dios duele. No es para destruirte, es para instruirte y para corregirte, pero su disciplina duele. Porque dice que el padre que ama al hijo lo disciplina. Amén. Podemos darle un aplauso a nuestro papá. Ahora, abra su Biblia y vaya a Primera de Timoteo. O si ya está abierta su Biblia, vaya a Primera de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Si lo encuentran, los de la computer me dejan saber y así lo leemos ahí. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Okay. Ese es el verso 1. Verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué dice ahí? Cauterizada la conciencia. Okay. En los postreros días, okay, o sea, los días que nosotros vivimos, algunos van a renunciar a su fe. Eso es lo que significa apostatar a la fe, renunciar a su fe. Okay. Y este pasaje me dio muchas vueltas cuando empecé el estudio, me dio muchas cosas en mi mente, en mi corazón. Porque cuando tú buscas información de esto para traer una enseñanza, para traer una palabra que edifique la iglesia, ¿okay? Lo único que encuentras en los comentarios y en algunos mensajes que hay en diferentes lugares, enciclopedias cristianas y todo, es que hablan y lo utilizan solamente para darle una advertencia a la iglesia. Que van a haber falsos maestros, que van a haber personas que van a tener su conciencia cauterizada. ¿Okay? Yo decía, en mi corazón y en mi oración, yo decía, Señor, ¿será que este pasaje solo es para la iglesia? ¿Será que este pasaje solamente Pablo lo escribió por dirección del Espíritu para la iglesia solamente? Y Dios tratando en mi corazón, tratando en mi mente, tratando en mis análisis personales, me lleva a entender. ¿Okay? Espero que ustedes lo vean y ustedes lo entiendan también. Que este pasaje o estos dos pasajes no solamente hablan directamente a la iglesia como advertencia. Este pasaje es para toda la humanidad, para todos los seres que habitamos esta tierra. ¿Okay? Porque si hay algo que en estos días sobreabunda, son personas que tienen la capacidad para poder
llevar al avance de tecnología y de todo lo que vemos el día de hoy, que sus conciencias, no me quiten el pasaje por favor, que su conciencia está cauterizada. ¿Okay? Está tan cauterizada que no le importa hacerle daño a tus hijos con sus juegos. ¿Okay? No le importa hacerle daño a la juventud o a las mujeres o a los más viejitos, no les importa, ¿okay? Porque su conciencia está cauterizada. ¿Okay? Eso es lo que vemos hoy. Gente con traje elegante, costoso, de mucho dinero, gente que viaja en carros lujosos, hasta blindados. ¿Okay? Yo sé que me estoy metiendo en un lío por eso, pero eso es lo que está pasando en el mundo que vivimos, hermano. Que tienen sus cuentas de ahorros, de dinero hasta el borde, ya no da más, millones de millones de millones de millones de dólares. ¿Okay? Y lo disfrutan a la derecha y a la izquierda en placeres y en todo lo que les venga en gana. Mientras usted y yo y los que sean por ahí batallando cómo poder nosotros hacer que nuestros hijos avancen en sus estudios, avancen en su vida secular y normal, ¿okay? Que alcancen metas exitosas, que los lleven a ellos a tener una vida saludable. Pero estos sinvergüenzas que tienen su mente y su conciencia cauterizada, haciendo más y más y más para enredar cada día más a nuestra juventud. Y a muchos de nosotros. Voy a incluir porque todos estamos en el peligro. Leía un pensamiento el día de ayer de alguien que lo escribió y estaba parado a la orilla de como un abismo y decía que mirar hacia atrás no era tener terror, creo que decía, o temor. Tampoco era querer volver a tomar las cosas de las cuales fuiste libre ya. Sino que mirar hacia atrás muchas veces era importante porque te dabas cuenta de dónde Dios te había sacado. ¿Okay? Si algunos de nosotros miramos hacia atrás y recordamos de dónde Dios nos ha sacado, tenemos que definitivamente ser agradecidos porque Dios nos ha hecho libre de un mundo de esclavitud en el que estábamos. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora vea el pasaje nuevamente, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿okay? Hablando del Espíritu Santo, no titubea para dar la advertencia. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no dice todos, dice algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Okay? Le decía a mi esposa, yo conocí hace no sé cuántos años atrás, muchos años ya, a un joven. Este joven se vestía bien extravagante, bien raro, bien extraño. ¿Okay? Yo trabajaba en una compañía en ese tiempo. Decían cables eléctricos. Y el muchacho siempre andaba vestido así raro. A veces me llamaba la atención porque yo sabía de dónde a mí Dios me había sacado. Y hablaba con él en mi poco inglés que ya estaba aprendiendo en la escuela y todo. Hablaba con él y me decía, tú sabes que yo soy, y me daba un nombre extraño. Y yo le dije una vez, ¿y qué tú tienes en ese libro? Porque cargaba un gran libro así siempre, a su hora de break, su hora de lunch. Y entonces nos sentábamos a hablar y un día abrió el libro y me dijo, mira, y me empezó a enseñar todos sus dibujos. Y todos sus dibujos eran macabros, hermano. Él le gustaba jugar el juego que se llama Calabozos y Dragones, creo yo que se llama. Eso ya es viejísimo. Y él me decía, ¿y tú sabes quién soy yo? Pero así bien contento. Y me abría la página de su cuaderno, su libro. Este soy yo. Y tenía un nombre feo. Me dice, por eso yo soy así. Me decía, my God.
Y en ese tiempo yo, de la conciencia y de todo esto que estoy hablando con ustedes, cero, nada, estaba empezando en el Evangelio. ¿Sí? Pero usted ve hasta dónde nos puede llevar esto. Cuando tú te entras a ese mundo virtual y te profundizas y renuncias a tu fe, renuncias a los buenos consejos de la palabra de Dios, a que tu conciencia quede cauterizada. ¿Sí? Ya eso es lo que tú ves el día de hoy. ¿Cuántos van a caminar a los malls? Y cuando caminas en los malls o caminas en otros lados públicos, ves mucha, pero mucha gente rara. Hasta ellos te ven raro a ti, porque como ellos andan en su onda y tú en la tuya, ellos dicen, oh, no se parece a nosotros. ¿Okay? Y tú los miras y dices, wow, ¿será que es una noche de disfraces o qué onda? Pero está raro los cuates, ¿no? Y ellos cool, todo nice. Pero es para que usted vea cómo funciona este proyecto de tener la conciencia cauterizada. Porque en los postreros días, algunos, no todos, levante su mano y diga, yo no estoy entre ese grupo. Yo no voy a apostatar de mi fe. Yo no estoy en ese grupo. ¿Sí? Porque el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios no titubea cuando advierte. El Espíritu de Dios no va a decir, ay, pobrecita, la nena, la voy a lastimar, no. Algunos van a apostatar de la fe porque están escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios. ¿Sí? Así de sencillo y de sincero. ¿Sí? Entonces, entre esa lista de algunos, yo no me quiero ver. Yo no quiero estar. ¿Estoy a riesgo de poder caer? Sí, porque todavía tengo los pies sobre la tierra y vivo en este mundo. ¿Okay? Y es en este mundo donde eso va a acontecer en los postreros días. ¿Okay? ¿Me doy a entender? Algunos. Entonces, en este pasaje o en estos pasajes aprendemos 3 cosas sobre los peligros de los tiempos finales. Esos peligros a los que nuestra conciencia, ¿okay?, está a riesgo. Primero, son voceros de espíritus malignos. ¿Okay? Muchas de las personas que han hecho esos grandes proyectos, esas grandes obras, ¿okay?, que para ellos es de gran provecho porque se logran lucrar económicamente como usted no tiene idea. ¿Okay? No es bueno hablar de eso, pero usted sabe cuántos millones de dólares produce la pornografía. ¿Okay? Son millones de dólares. ¿Okay? Y ahora las maquinitas y todo lo que nosotros vemos, igual, millones de dólares, hermano. ¿Sí? Pero no todas las buenas, o las grandes obras, perdón, no todas las grandes obras fueron producidas por un pensamiento que Dios puso en la mente de alguien. No. Acuérdese que el enemigo es imitador de las cosas de Dios y pone pensamientos e ideas que no van a ser de provecho para la humanidad, van a ser para destrucción de la humanidad. ¿Okay? Usted sabe cuántos jóvenes y cuántos hogares tienen ahora mismo caos dentro de sí por estas cosas que suceden, por estos simples proyectos y muñecos y juegos virtuales que hay. Muchos hogares. ¿Okay? Si tú estás entre ese equipo, no te sientas solo, pero si puedes salir de ahí, hazlo lo más pronto posible. ¿Okay? Porque el que no esté solo no quiere decir que debes de quedarte ahí, no. Dios te da la oportunidad de un cambio. Dios te da la oportunidad de que seas libre. Toma esa oportunidad. Amén. Podemos darle una alabanza al Señor en esta mañana.
Entonces, lo primero que entendemos en esos pasajes es que estas personas, ¿verdad?, son voceros de espíritus malignos, que promulgan y enseñan cosas que probablemente ellos fueron adoctrinados por demonios. Porque ¿de dónde sacaron esas imágenes tan malévolas y tan horribles que ponen ahí? Si yo le digo algo a usted, probablemente lo crea, probablemente no. Hay momentos en que Dios te da a ti el nivel espiritual para que tú puedas ver. ¿Okay? En el ámbito espiritual, no físicamente, en el ámbito espiritual tus ojos se abren y tú puedes ver, créanlo o no, ¿okay?, la silueta de cómo es un espíritu inmundo. No son bonitos, son horribles. ¿Okay? Son horribles, hermano. ¿Ya? Eso Dios puede hacerlo contigo. La segunda de las cosas que aprendemos es que son hipócritas mentirosos, ¿okay?, ya que llevan una máscara de santidad o de bondad, ¿okay?, pero ellos están llenos de falsedad. Y esto a mí me hizo pensar, como le dije, muchas vueltas en mi mente, en mi corazón, ¿okay?, lo que he aprendido de la Escritura, que estas personas hipócritas, mentirosos, que llevan su máscara de santidad, probablemente algunos están parados en los púlpitos de las iglesias, cualquiera sea la denominación, ¿okay?, pero otros, créame que están sentados en la eminencia de lugares donde pueden dirigir masas, multitudes de personas, ¿okay?, y que aparentan cierta piedad, que aparentan conocer a Dios, que aparentan tener santidad en sus vidas, pero la realidad es muy diferente. Son hipócritas, mentirosos, ¿okay?, que lo único que quieren es llevar a esta humanidad a una destrucción. Ya yo sé que algunos de ustedes por allá les pasaron algunos nombres. Oh, wow. Sí, de pronto sí. Porque son hombres que están en liderazgo, en eminencia, dirigiendo hasta naciones. Una de las terceras cosas que aprendemos es que son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Y esto explica mucho cómo ellos pueden ser falsos maestros o falsos líderes, que dicen que todo lo que hacen es por el bien de la iglesia o por el bien de la sociedad, por el bien de la nación, por el bien de la comunidad, por el bien de esto, por el bien del otro. ¿Okay? Pero como tú no puedes ver en realidad sus intenciones macabras que hay en su corazón, ¿okay?, multitudes de personas los siguen, los apoyan. Pero esa es la clase de liderazgo que muchas naciones tienen, ¿okay? Y voy a ir un poquito más allá, y esto me costó mucho y tengo que decírselo, pero me cuesta, ¿okay? Pero hay maestros en las escuelas, ¿okay?, que también tienen esa actitud. Por ahí de ahora, ¿por qué usted no se hace maestro? No. A mí el Señor me llamó para enseñar la palabra. ¿Okay? Y si seré maestro, será de la palabra de Dios. ¿Okay? Pero allá en las escuelas hay maestros. Yo sé que algunos de los muchachos han visto eso. Que sus intenciones no son buenas. Pero son personas inescrupulosas porque sus conciencias ya han sido cauterizadas. Por eso ellos pueden funcionar como maestros, pero son falsos en lo que respecta a la bondad, al bienestar. ¿Okay? Líderes que están en lugares de eminencia, que también su liderazgo parece brillante, parece bueno, pero en realidad es lo contrario. ¿Okay? Hay mucha oscuridad en sus vidas. Mentir para ellos es fácil,
¿Por qué? Porque es fácil para ellos, porque ya su conciencia ya no los acusa. ¿Sí? Para muchos de nosotros mentir, ay, pastor, sí, mentir para algunos de nosotros no es fácil. ¿Cuántos pueden mentir y dormir tranquilamente? Porque la mentira dura hasta que la verdad llega. Así de sencillo. Y cuando tú sabes ese refrán, tú no puedes dormir tranquilamente. Él me mintió. Él me dijo que no. A ver que la saben, ¿verdad? ¿Ya? Pero para mucha de esa gente mentir les da igual, como decir la verdad. Pero para el cristiano, para el hombre de fe, para la mujer de fe, para aquel que todavía su conciencia le está funcionando y su corazón todavía palpita con temor a Dios, mentir no es fácil, hermano. Mentir no es fácil. Pastor, ¿y usted miente? Pregúntele al diablo. No, hermano. A veces uno sin darse cuenta pone una palabra o dice una palabra que no es la correcta, que no va con las acciones que has hecho. ¿Y eso no será mentira? Sí. Ay, pero es que hay mentiras piadosas, sí, pero nos pueden llevar a tener una conciencia cauterizada, porque ya no le vamos a hacer caso. ¿Okay? Y son piadosas, sí, son piadosas. Entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra y tenemos que tener cuidado. Amén. Podemos darle una ofrenda al Señor en esta mañana. Padre, gracias. Entonces, si usted, con esto voy a cerrar porque ya vamos avanzando, si usted todavía siente en su corazón esa vocecita que le dice a usted, no se miente, no es correcto lo que dijiste, ¿okay? No estás en el lineal apropiado para decir que tú fuiste o que tú hiciste o que tú dijiste. No. Si todavía tu conciencia te llama la atención, siéntete una persona afortunada, porque todavía tu conciencia no está cauterizada. Entonces no continúes en ese camino. No vayas más allá a permitirle al enemigo que cauterice tu conciencia, porque si se endurece tu conciencia, ya no va a haber alguien que corrija tus acciones. ¿Okay? El enemigo va a aprovechar esa ventaja que tú le das. Y el final puede ser bien terrible. Bien terrible. Me adelanto unos cuantos capítulos de la enseñanza. Dice que en el infierno hay un gusano que nunca muere y que lo atormenta o atormenta las almas toda la eternidad. Usted no va a creer, pero ese gusanito ahí tan chiquito que se ve es la conciencia. Que estuviste en las bancas de la iglesia, escuchaste las enseñanzas para poder tener una vida mejor, pero no las quisiste obedecer. Póngase de pie. La próxima semana, si Dios permite, continuamos. Padre, en esta mañana te damos gracias por la advertencia que nos das en tu palabra, por la oportunidad que todavía tenemos, Señor, de poder nosotros alinearnos a tu voluntad y poder permitir que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y en especial en nuestras conciencias, para poder acercarnos a ti, Señor. Primero, para que transformes nuestras conciencias, sanes, limpies, borres todo aquello, Señor, que es desagradable a ti y que nosotros pensábamos que estaba bien. Por la sangre de Cristo, limpia nuestras conciencias, porque tenemos o queremos tener una calidad de vida en esta tierra.
pero una vida que honre tu nombre.